El año 2002 terminaba con una noticia espectacular, un anuncio que ha despertado la incredulidad de la ciencia y las iras de los sectores eclesiásticos. Eva, el primer clon humano generado en laboratorio, había nacido en alguna parte del planeta Tierra. Los responsables de esta supuesta hazaña genética se agrupan en torno a la fantasmal sociedad Clonaid, surgida de las entrañas de la estrambótica secta de los raelianos. Su líder espiritual, Claude Borilón, es un ex periodista que, según sus palabras, fue secuestrado por extraterrestres el 13 de diciembre de 1973. Desde entonces ha buscado sin descanso un sueño, crear una nueva humanidad modificando su ADN. Lo mismo que, según él, hicieron hace miles de años los seres del cosmos para sembrar la vida en la Tierra. La polémica, digna de la ciencia ficción, ya ha producido reacciones en todos los gobiernos del mundo. (11:25). ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Feliz año a todos. Milenio 3 comienza en estos instantes. Un equipo compuesto por Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y a los mandos técnicos, nuestro compañero y amigo Javier Rodríguez. Escuchábamos a Carlos Barroso y yo por lo menos no daba crédito, pero el año 2002 se ha despedido a lo grande, entremezclando ciencia ficción, ciencia, realidad, misterio. Todavía diversos dirigentes mundiales no acaban de creerse lo de Eva, esta especie de nueva anunciación de una pequeña criatura que al parecer es el clon de su propia madre. Parece ser que desde los años 60 se está investigando en la genética de una manera no oficial, es decir, con experimentos que quizá han generado lo que ocurrió en 1997, la famosa oveja Dolly. Pocos conocen, yo desde luego, antes de adentrarme en este mundillo para hacer este programa, no lo conocía, que después de la oveja Dolly vinieron gatos, cabras, cerdos, es decir, todo un zoológico de clones. Clon significa, es una palabra griega, que se refiere a los retoños, a los bebés de aquella época. Ahora se ha convertido en una especie de cosa misteriosa, un ser producido en laboratorio, genéticamente idéntico a otro. Estoy convencido de que hace 5 años, 6 años, nadie podría pensar que los teletipos de medio mundo, los principales periódicos del planeta, iban a enzarzarse en declaraciones a favor y en contra, porque parece ser, aunque no lo queramos, que ha llegado aquí la clonación humana. ¿Quiénes son los culpables de este estado de expectación y de estos anuncios extraños de nuevos niños que, según dicen, van a ir naciendo en diferentes puntos del mundo? Pues son la sociedad Clonaid. Yo sigo pensando, y sabéis que no soy muy dado a dar mi opinión, sino a informar con todos los datos como íbamos a hacer, pero pienso que quizás haya aquí una maniobra extraña de publicidad, quién sabe. Todavía no han aportado pruebas. Pero vamos a hablar con científicos, con personas, profesores de universidades de genética, que nos cuentan que es que resulta que la clonación no es tan difícil, la clonación humana, que se puede llevar a cabo. Por lo tanto, ¿por qué estas personas no lo han hecho ya? Si uno bucea por internet, se encuentra que los de Clonaid, un poco auspiciados por una extraña agrupación, vamos a llamarlo así, aquí no queremos llamar secta a nadie, llamada Raelianos, vendían una máquina, RMX 2010. Esto que suena a último modelo de coche turbo o bicicleta antigua, es una especie de aparato que cuesta $100.000 y que, según parece, nos permitirá, cuando queramos, hacer nuestro propio clon. Nosotros hemos querido acudir a todas las fuentes, como siempre hacemos. Lo que pocos sabían es que en España hay un representante de estos raelianos. Luego contaremos de dónde surgen y por qué. Porque al parecer el líder espiritual de toda esta gente, unos 55.000 miembros, nacen de un encuentro con un ovni. Un tal Claude Borilón que se encuentra con un ovni, siempre dice él
siempre según su testimonio, que son unos seres lo que le dan la fuerza, el vigor para convertirse en nuevo Mesías, y a partir de ahí surge toda esta historia, y al parecer ya hablaban de clonación hace 29 años. Pues bien, en España hay miembros de este grupo que cree que los seres del cosmos nos inseminaron hace varios miles de años. Él se llama Agustín Felipe, y esto es lo que nos contaba. Y hace 29 años, ya cuando Rael recibió los mensajes de los Elohim son los extraterrestres que hace 25.000 años vinieron a la Tierra y crearon toda la forma de vida que hay en la Tierra, y que se los tomaron como dioses o como Dios, el Dios que se conoce en las religiones monoteístas. Pues los Elohim le dieron a Rael un mensaje en el que le revelan el origen de la humanidad. Es decir, que los Elohim nos crearon científicamente hace 25.000 años a toda la forma de vida que hay en la Tierra, y a su imagen y semejanza. Es decir, los Elohim son extraterrestres más avanzados que nosotros científicamente, que bueno, que nos crearon un día. Y entonces el mensaje raeliano lo que se nos dice, entre otras cosas, es que gracias a la clonación, hace 30 años, casi prácticamente 29 años, gracias a la clonación, un día podemos alcanzar la vida eterna como ellos y por fin destruir los mitos religiosos y comprender de dónde venimos. Es decir, las preguntas que nos hacemos siempre, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, se responden en estos mensajes. Y la clonación era una de las respuestas que nos daban los Elohim, diciéndonos que gracias a la clonación podéis ser eternos. Y es por eso que nosotros apoyamos tanto la clonación, porque va a ser lo que nos va a permitir alcanzar la vida eterna. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Os prometo documentos interesantísimos. Desde luego, para aclararnos qué es esto de la clonación, parece digno de una película, pero que ya está aquí sin duda alguna, y que ha provocado reacciones, como decimos, a nivel mundial. Pero antes de eso, ya con esta sintonía informativa que nos pone Javier Rodríguez, eso significa que está aquí Carmen Porter y que nos anuncia nuevas cosas también para mañana, incluso. Hola, buenas noches, Iker. Pues sí, como siempre, dentro de unas horas, de 3 a 4 de la madrugada, tendremos la segunda edición de Milenio 3, con secciones como la de la historia perdida, las conspiraciones, las leyendas urbanas de Katia Rocha, los viajes de Carlos Barroso y, como no, nuestra librería y los mails de los oyentes. Y una sorpresa para esta madrugada, Iker. Tendremos al nadador David Meca hablándonos de su último reto, nada más y nada menos que atravesar el lago Ness. ¿Y para mañana? Cosa especial. Y para mañana, de 10 a 11 de la noche, programa especial. Hablaremos de la historia de una patrulla militar chilena, protagonista de uno de los casos más asombrosos de todos los tiempos. Después de un silencio de 25 años, impuesto por la Junta Militar y por el propio Pinochet, algunos de los protagonistas de los hechos hablarán para Milenio 3. De verdad, no os lo perdáis. Mañana, documentos exclusivos. Soldados que vivieron una escena imposible, oficialmente imposible, y que van a romper su silencio. Mañana, de 10 a 11. Así son los raelianos. Así es Agustín Felipe, su representante o líder en España, que nos hablaba de su fe absoluta en que la clonación es real, en que estos niños, el último se anunciaba ayer en una localidad concreta de los Países Bajos, que estos niños son ciertos, reales, que no hay trampa ni cartón, que no es un truco publicitario. Y decía que esto va a romper los esquemas de todo el mundo y que dentro de 15 años será una realidad. Escuchamos. Es un logro, una esperanza de inicio de una nueva era. Es decir, gracias a la ciencia vamos a ser capaces ahora mismo de vencer la muerte, ¿no? Ese es el sueño de todos los seres humanos. Y yo hago una pregunta aquí pública, es decir, ¿quién no quiere ser eterno, no? El que no quiere ser eterno, bueno, o es porque no es feliz en su vida, o es porque no quiere ser eterno, bueno, pues tiene el derecho de morirse. Pero la gente que somos felices de vivir, la gente que queremos vivir eternamente, tenemos una tecnología que nos va a permitir hacerlo ahora mismo. Ahora mismo vivimos en una sociedad en la que se culpabiliza el placer, hay una falta de sentido, la vida no tiene sentido para muchas personas, y es lógico que la gente no quiera ser eterna. Pero gracias a esta técnica, lo único que se va a hacer, entramos en una era en la que podemos reproducirnos con una forma asexuada, es decir, personas que no puedan tener hijos de otra manera como parejas homosexuales van a poder tener descendencia. Y eso es la primera etapa, pero la etapa más importante, y es por eso que nosotros estamos tan entusiasmados con esta técnica de clonación, ya te digo, es que vamos a alcanzar la vida eterna.
las personas que desean hacerlo realmente. Y la gente que no quiere la vida eterna, pues oye, que se muera, oye. La gente que no quiere la vida eterna, que se muera. Están desde luego cambiando los conceptos. En la naturaleza sí que hay algunas especies, algunos protozoos que se dividen por mitosis y que se hacen clones, pero no sabíamos que en tan poco tiempo el ser humano iba a ser capaz de crear semejantes exactos. En Rusia, la Iglesia Ortodoxa ha considerado esto como una especie de atentado moral, lo mismo que el Vaticano, luego hablaremos de ello. En España, ayer mismo, Ana Pastor mostraba el rechazo, la ministra, de la clonación de seres humanos. En Rusia, Vyacheslav Tarand, subdirector del Instituto de Genética, decía unas palabras significativas. Comentaba que muy bien, estos clones pueden ser perfectamente reales, no hacen falta grandes medios, pero que el 99% podían dar lugar a verdaderas monstruosidades. Bueno, hemos intentado conocer más, ya no solo a las máquinas, a la gente de Cloner, sino a quien nos inspira, a los raelianos. Para eso hemos llamado a nuestro querido compañero, que cada madrugada nos habla de estos temas, Santiago Camacho. Y esto es lo que nos decía en torno a este grupo, a estas ideas. Funda una religión con estas premisas, que entre otras cosas, pues por ejemplo, intentó en su momento crear una embajada de los extraterrestres en Jerusalén, que había unos planos del tema, hizo un parque temático sobre el tema en Canadá. Estamos hablando de proyectos que cuestan mucho dinero porque los raelianos, como otros cultos, practican el diezmo a rajatabla, es decir, el 10% de los ingresos netos de sus miembros va directamente a parar al grupo, ¿no? En cuanto a esta historia de la clonación, ellos le dan mucha importancia porque para ellos, según lo que les dicen los extraterrestres, pues esto es el futuro y es realmente lo que va a suponer el salto evolutivo siguiente de la humanidad. El crédito que se le puede dar es de medio a alto. Brigitte Boisselier no es, a pesar de que es una mujer que tiene una pinta un tanto frívola para una científica, no es en absoluto ninguna indocumentada. Brigitte Boisselier es una bióloga que se ha formado en las mejores universidades de Europa y que profesionalmente estaría capacitada para llevar a cabo este tipo de prácticas. Se suponía que los raelianos tenían un laboratorio clandestino de genética en la República Soviética de Georgia y desde allí parece ser que pudieron haber realizado esto. De todas formas, hasta que no nos pongan delante al niño y lógicamente se pueda hacer una comparación de ADN con su supuesto progenitor, pues es imposible decantarnos sobre la realidad de esta historia. De momento no, a día de hoy yo tengo que reconocer que pensé que era una tremenda inocentada, estos primeros teletipos de todas las grandes agencias hablando de Eva, la primera niña clonada, clon de su propia madre. Yo pensé evidentemente que esto era, bueno, una broma, no sé si de bueno o mal gusto, pero resulta que no, que estamos ya a 5 de enero, Día de Reyes, y uno de los regalos informativos son estos clones. Cualquier día vamos a encontrarnos, parece ser, a una copia idéntica nuestra. Eso dice la ciencia, que era probable, y que era probable ya desde el año 97, cuando con mamíferos se estaba experimentando. Pepe Rodríguez es uno de los grandes expertos en temática sectaria, sin duda alguna la persona que más ha escrito sobre este asunto. Le preguntamos ya no solo sobre el grupo que ha originado toda esta historia, sino sobre el líder concreto, un hombre cuando menos de aspecto curioso. Esta persona que era conductor de automóviles de carreras, que en el año 73 hay un enigma sociológico, ¿no? ¿Por qué de repente un conductor de carreras ve algo? Yo creo que quizá vio algo, quién sabe, lo interpreta como una nave extraterrestre y a partir de ahí recibe una serie de mensajes que se traducen a 55.000 seguidores, según dicen ellos, en 84 países. Todo surgió tal y como nos cuenta don Pepe Rodríguez. Pues son tipos muy peculiares. En principio, Claude Bourillon es un personaje de libro cutre, es un ex periodista deportivo francés, fascinado por las carreras de coches, y él corre o viaja a toda leche con coches carísimos. Claude Bourillon debía tener en la adolescencia aproximadamente, que es cuando todos los delirios paranoides se afloran. Empezó a hablar de cosas raras, empezó a hablar de los extraterrestres, y a partir del año 74 es cuando empieza a conformar, a partir de todo un entramado de ideas alucinógenas, sus relaciones con los extraterrestres, sus viajes por un planeta inexistente, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí capta primos que creen sus historias y empieza a conformar un chiringuito
muy pequeño en un principio y que ha ido creciendo y sobre todo que ha ido acumulando bastante pasta. Yo creo que en España hay muy poca gente, como en principio en todo el mundo dicen tener 50.000 adeptos y eso no se lo cree nadie. Tampoco es posible saber cuántos hay, son un puñado, pero un puñado que a lo mejor podrían estar en 1 millar, pues sin duda alguna estarán por 1 millar, quizá algo más, pero no los 50.000 que ellos afirman ser. Pepe Rodríguez y su forma rotunda y directa de hablar, como de escribir, por supuesto, que tantos éxitos y críticas a veces le producen. Nosotros, Milenio 3, respeta igualmente al líder de los raelianos, Agustín Felipe, que Pepe Rodríguez y a cualquier persona. Estamos aquí para saber todos los puntos de vista, no quedarnos solo con una opción. ¿Sabéis que hay un correo electrónico, milenio3, con número, milenio3@cadenaser.com, y un contestador, que a veces se nos olvida y que nos dejáis un montón de mensajes y siempre en las madrugadas intentamos responderos de 3 a 4. 91-532-4532, 91-532-4532. Ahí mucha gente ha llamado ya preguntándonos precisamente por qué no enfocábamos esta historia, que parece ciencia ficción, como digo, pero que igual hubiera que quitarle lo de ficción, y quedarnos con ciencia de vanguardia, ciencia que está ya. La pregunta también sería, yo me la hago desde luego, ¿desde hace cuánto tiempo que está ya? ¿Hace cuánto que se está experimentando con esto? Y no sabemos exactamente cuándo ni cómo se inició. Bueno, el Vaticano parece que es una de las instituciones importantes que ha demostrado su total repulsa a estos individuos. Es curioso, pero en sus comunicados se demuestra que creen que realmente se ha podido clonar. Luego hablaremos con un profesor de genética y veremos cómo clonar no es tan difícil. Solo ciertas barreras éticas lo han impedido hasta el momento. Aunque quién sabe, quizá alguna que otra agencia de inteligencia lo ha hecho ya. Si hay alguien informado en la órbita del Vaticano, español, es el padre José Francisco Guijarro, uno de los pocos con vía libre en el Archivo Vaticano, y que nos contaba lo siguiente. Bueno, la primera noticia que yo recibí realmente fue la comunicación de la sala de prensa de la Santa Sede, en la que, poniendo en duda, porque todavía no se ha llegado a demostrar el hecho, dice que la misma noticia ya es una degradación de la dignidad humana. O sea, el que se pueda jugar con estas cosas, y más todavía si es verdad, es una degradación de la dignidad humana. Claro, realmente la técnica de la clonación, después de que se ha podido aplicar a bastantes animales, pues no supone ningún misterio para aplicarla al ser humano. Pero claro, una cosa es que no haya misterio de la técnica y otra que no haya un desorden ético o moral para los que tenemos una dimensión religiosa de la vida, vamos, pero eso por supuesto no se le puede imponer a todo el mundo. Yo he visto la publicidad que ha hecho esta asociación, que está al alcance cualquiera en internet, donde le dice: por $5.000 vuelve usted embarazada a su país llevándose al bebé de sus sueños. Y te ofrecen un catálogo de donantes y te ofrecen también la posibilidad de ser donante de núcleo de célula, por si quieres que alguien te clone, vamos, si se puede hablar así. Entonces, en las declaraciones que publicó la química esta francesa, que es la que ha llevado más una cuestión técnica, es que publicó en el Corriere della Sera, venía a decir claramente que ha habido mucha gente que ha metido dinero en este asunto y que hay que devolvérselo, o sea que hay que cobrar. Lo primero que se anuncia es que una clonación cuesta $200.000. Seres clonados, computadoras RMX 2010, $100.000, una secta o agrupación o grupo de personas que surge a través de un encuentro ovni. No es la Guerra de las Galaxias ni es Blade Runner, es la realidad. Y dentro de unos instantes vamos a ver qué piensa de verdad la auténtica ciencia, la que sabe, la que está experimentando en España con el asunto de la genética. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER.
Y nos encontramos para esforzar un poco más de luz en este asunto tan extraño que parece digno de una broma o de la ciencia ficción, pero que realmente ha colapsado los teletipos en toda esta semana. Tenemos, como decimos, a Juan Ramón en la cadena Calero, director del Departamento de Genética de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid y además experto en bioética, algo de lo que se está hablando constantemente en este inicio del 2003. Don Juan Ramón, buenas noches y gracias por venir a Milenio 3. Muy buenas noches. Vamos a ver, lo primero que se pregunta la gente, y nos están llegando dudas constantes a través del correo electrónico a Milenio 3, es si es posible realmente la clonación de seres humanos. ¿Podríamos responder a esto? Vamos, el que sea técnicamente posible, la respuesta debe ser afirmativa, porque desde el momento que desde el año 97 se ha venido haciendo en varias especies de mamíferos, primero la oveja Dolly, luego se repitió con otras ovejas, en vacas, en cabras, en conejos, en gatos, en ratones. Bueno, pues yo quiero decir que como la especie humana es una especie, un mamífero más, pues habría que decir que efectivamente posible es posible. Lo que ocurre, yo creo que toda la comunidad científica estamos deseando que no sea verdad la noticia que desde hace unos días pues nos llega todos los días a los medios de comunicación. ¿Y por qué? Usted ha mencionado antes que yo me dedico a la bioética y efectivamente no todo lo que es técnicamente posible tiene por qué ser éticamente deseable. Y yo creo que en este caso la clonación reproductiva humana tiene desde el punto de vista ético muchos argumentos en contra. Yo creo que el primero sería que cualquier nacido tiene derecho a no ser programado por nadie. Y desde el momento que alguien decida hacer una clonación, ya está programando a ese niño o niña clónica que vayan a hacer. En segundo lugar, es una técnica que, aunque se ha hecho, como decía antes, en muchas especies de mamíferos, ha tenido siempre muchos problemas. Y los problemas con animales son malos, pero los problemas con la especie humana pues son mucho peor. Y no se puede, como decía el refrán, los experimentos con gaseosa. Y en tercer lugar, desde el punto de vista psicológico, yo creo que una persona fuera clónica podría tener muchos problemas psicológicos en el momento que supiera que era una réplica exacta desde el punto de vista genético nuclear de otra persona preexistente. Y yo creo que eso se debería evitar por todos los medios. Don Juan Ramón, la verdad es que se está hablan de la vida eterna, pero realmente un clon no es exactamente la otra persona. Y hay una división, la gente todavía cree que un clon eres tú mismo duplicado, y no es eso exactamente, ¿verdad? Por eso yo antes, cuando hablaba de un individuo que tenía derecho a no ser programado, a no ser genéticamente, desde el punto de vista de información genética nuclear, igual que otro. He dicho eso y ahora lo puedo matizar porque efectivamente el desarrollo de la personalidad no es solo consecuencia de la información genética del núcleo, sino que intervienen pues otros factores, interacción con el citoplasma, influencias ambientales. Lo que ocurre, por ejemplo, en el caso supuesto caso de la secta de los raelianos, que dicen que el bebé clónico era de la propia madre que lo concibe, con lo cual todavía la cosa es una rareza sobre otra rareza, es decir, que una persona, una mujer, es madre, digamos, de su propia réplica. O sea, yo creo que por eso, cuanto antes se llegara a la prohibición, como se ha intentado en la ONU, una convención de ámbito mundial para prohibir la clonación reproductiva humana, yo creo que eso es absolutamente necesario. Pues don Juan Ramón La Cadena Calero, director del Departamento de Genética de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense y, como hemos dicho, experto en bioética, muchísimas gracias, aunque sea en este breve tiempo, por haber puesto un poquito de luz en un asunto que desde luego parece digno de la ciencia ficción y que ya está aquí. A ver si los Reyes Magos nos traen un poco de cordura. Esperemos. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Adiós. Hasta luego. Pues eso es lo que decía la ciencia oficial, una ciencia que no duda en ningún momento que la clonación se ha llevado a cabo en algunos lugares y de forma clandestina. Se hablaba de cientos de trabajadores científicos coreanos perfilando estas célebres ya RMX 2010, unas máquinas que, como decíamos, cuestan alrededor de $100.000. Yo terminaba mi charla con el representante en España de este movimiento raeliano, Agustín Felipe, con una pregunta muy directa que igual no se esperaba, dudó un poco. ¿Tú te clonarías? Yo no sé, me gustaría algún día, no sé, o sea, me gustaría que me clonaran cuando me muera, ¿sabes? Ya que yo me muera, me gustaría que me clonaran
y que la ciencia sea capaz de transferir toda mi personalidad y toda mi memoria y todos mis recuerdos al nuevo clon, porque de esta manera nosotros decimos que llegaremos a alcanzar la vida eterna. A mí me gustaría, pero hoy por ello no tengo ningún interés en clonarme. A mí lo que me gustaría es vivir muchos años, ser todo lo feliz que pueda, aportar toda la felicidad que pueda a mi alrededor y ser feliz, como que es la base de la filosofía raeliana. La base de la filosofía raeliana fundada por ese hombre, Claude Bourillon, piloto de carreras, que un día, siempre según su testimonio, dijo encontrarse con algo extraño en una carretera de Francia, algo que le dio un mensaje, y en ese mismo momento se creyó a la altura, dice él en sus escritos, de Buda, de Jesús, de Mahoma. Bueno, un curioso batiburrillo, como decimos, no es ficción, es auténtica ciencia y está ocurriendo ahora. No sabemos qué pasará dentro de 10 años. De momento en Milenio 3 hemos hecho un reportaje intentando acudir a todos los puntos de vista. Una última noticia. El último teletipo de esta agrupación indica que su último objetivo es cuando menos ambicioso. Le llaman Jesús II, como si fuera un papa o un rey. El proyecto de la Segunda Avenida. Los raelianos ya dicen que van a poner un montón de dinero para intentar sacar los genes de la Sábana Santa. Algo que parecía también digno de las películas y que ahora mismo va a estar, por lo menos, en tribunales. Un abrazo y nos vemos de 3 a 4 de la madrugada.